el espacio a nuestro querido hermano Edison. Adelante, Edison. Vamos a continuar con este estado de relajación. Tenemos una vibración muy alta que nos la ha dejado Miguel en este momento. Ligia. Vamos a sentir nuestro corazón, nuestro ser interior. Vamos a pedirle a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina, al Espíritu Planetario, que a su vez le ruegue y le pida a todos los venerables maestros del universo, todos los maestros de la luz, a los resplandecientes de la luz, a todos los arcángeles de la luz, a todos nuestros guías de la misión Rama, que tanto nos han hablado, que todo lo que pasa en el planeta Tierra, nosotros podemos cambiarlo. Nosotros se nos ha preparado para cambiar, para aminorar consecuencias. Para ello se nos ha preparado. Para ello estamos aquí. Entonces vamos a irradiar en este momento, como nos lo han dicho los guías, a los gobernantes, que si a ellos los irradia la oscuridad, nosotros también debemos irradiarnos. Entonces vamos a concentrarnos en nuestro corazón y vamos a conectar nuestro corazón al Espíritu Planetario, a la Madre Divina, a la Madre del planeta Tierra, a la Dama de Luz. Vamos a conectar un hilo invisible, color verde, nuestro corazón con el Espíritu, con el corazón cristal del planeta Tierra, con el Espíritu Planetario, con la Dama de Luz. Vamos a conectarnos con ese gran ser que nos cuida, que nos sana, tiene el poder de todo, absolutamente de todo. Vamos a pedirle al Espíritu Planetario que pida a todos los guías de la misión, que desde sus naves, toda la Confederación Galáctica, que nos apoye en estas irradiaciones, que llenen de luz el planeta Tierra desde sus naves y nosotros desde nuestro corazón. Vamos a conectarnos con el corazón cristal del planeta Tierra y vamos a sentir nuestro corazón. Vamos a inhalar lentamente y vamos a exhalar sintiendo esos latidos del corazón, esas energías que van llegando a nuestro corazón. Inhalamos, retenemos y exhalamos sintiendo esas palpitaciones, ese poder, esas vibraciones que nos están llegando en este momento del Espíritu Planetario, ese corazón verde gigante del planeta Tierra. Inhalamos, retenemos y vamos sintiendo cómo va llegando esas energías calienticas del corazón cristal a nuestro corazón, a todos nuestros corazones. Vamos a ir llenándonos de vibraciones positivas, de sanación, de poder, de espiritualidad, de cambio, de todo lo positivo. Inhalamos, retenemos y al exhalar vamos a sentir cómo van llegando todas esas energías poderosísimas del corazón cristal del planeta Tierra, que es un corazón verde gigante. A medida que va palpitando, vamos sintiendo cómo nuestro corazón también palpita y vamos sintiéndonos también con esa energía caliente, con esa energía que nos va embargando, con esa fuerza. Vamos a tocar con la mano izquierda nuestro corazón. Vamos a tocar con nuestra mano izquierda nuestro corazón. Y con la mano derecha vamos a extenderla hacia el frente. Inhalamos, retenemos y al exhalar vamos a recibir todas las energías del corazón cristal, de la Dama de Luz, del Espíritu Planetario en nuestro corazón. Y vamos a mandarlas a los presidentes de las grandes potencias. Vamos a enviarle muchos corazones al presidente ruso, Vladimir Putin. Vamos a irradiarlo. Y yo sé que estos mandatarios, quizás muchos de nosotros, pues no estemos con ellos, pero es obligación de nosotros irradiarlos, porque ellos son del planeta Tierra y pueden cambiar. Vamos a irradiarlo con corazones verdes. Y vamos a sentir cómo esos corazones verdes van llegando a esta persona.
Vamos a irradiar todos los militares de dicho país con corazones. Vamos a llenar de corazones ese país, Rusia. Vamos a llenar de corazones ese país, Rusia. Vamos a desactivar todas las bombas atómicas y nucleares. Vamos a desactivar todos los pensamientos negativos que tienen los militares y todas las intenciones negativas. Vamos a desactivarlos con la energía del corazón, con la energía de la madre tierra, con esta energía del espíritu planetario. Vamos a irradiar, vamos a llenar a Rusia del corazón cristal del planeta Tierra. Vamos a llenar a todos los militares de la OTAN, de Europa, todos los militares de la OTAN en Europa, de corazones. Vamos a llenarlos de corazones. Toda la energía del corazón cristal va dirigida hacia ellos. Vamos a pedirle a los guías estelares, a los guías de la misión, a los guías de la luz y a los arcángeles de la luz que nos apoyen en este momento de la humanidad. Ellos nos han dicho, los guías, que nosotros podemos cambiar muchos acontecimientos. Aquí estamos. Vamos a irradiar el planeta Tierra a estos países, a China, al presidente chino. Vamos a irradiarlo. Vamos a enviarle muchos corazones. Desde el corazón cristal del planeta Tierra vamos a irradiar a este presidente chino, a China, a los militares. Y vamos a irradiar también al presidente de los Estados Unidos. Vamos a llevarle corazones fuertemente al presidente de los Estados Unidos. Vamos a llenarlo de corazones, de la energía del corazón cristal. Vamos a irradiarlo. Vamos a irradiar a todos los militares que están en el mar, que están en todos los buques de guerra. Vamos a irradiarlos. Vamos a irradiarlos. Vamos a irradiar a todos los militares de los Estados Unidos. Y en general, vamos a irradiar todo el planeta Tierra con la energía de sanación, con la energía sanadora, para que las mentes de ellos, esas mentes de poder, de guerra, se curen y se sanen. Vamos a irradiar todos nuestros grupos, a todos los caminantes de la luz, a todos los que nos encontramos reunidos en este momento. Vamos a recibir todas esas energías poderosas del corazón cristal, energías de sanación, energías de fuerza. Inhalamos, retenemos y al exhalar vamos a irradiar a todos los que estamos en este grupo con energía de sanación y a todas las personas que se hallan en clínicas, en hospitales, en centros de salud, a todos los enfermos de los grupos. Que así sea. Así es, así será y hecho está. Vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a sentir todo ese poder, todas esas energías. Inhalamos, retenemos y exhalamos, sintiendo nuestro corazón, sintiendo esos latidos, esas energías. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos, dando las gracias a los resplandecientes de la luz, a los arcángeles de la luz, al espíritu planetario, al maestro de maestros, nuestro Señor Jesús el Cristo, y a todos los maestros de la gran hermandad blanca de la tierra y del universo por apoyarnos, a todos los guías estelares de la misión, por apoyarnos en estos momentos cruciales en el planeta Tierra. Mi querido Edison, muchas gracias por la irradiación. ¿Puedes continuar con el desarrollo del tema que nos vas a compartir? Bueno, ¿tiene pantalla completa? Sí. Listo, perfecto. Bueno, la conferencia de hoy es la actualidad extraterrestre. ¿Por qué la actualidad extraterrestre? Porque los hermanos o los guías estelares, los hermanos mayores, nos están en este momento ayudando como nunca jamás. Entonces hoy vamos a mirar todas esas evidencias actuales, muy recientes, de lo que los guías nos han dicho en innumerables comunicaciones, como cuáles, como que
la libertad de información, de que se va a liberar mucha información. O sea, todas esas informaciones que los guías han canalizado a Sixto y a muchos de ustedes van a estar corroboradas con la información que hoy les vamos a entregar en esta conferencia. Esta conferencia normalmente yo le he venido dictando a muchos grupos en el país, en Colombia, en la formación de los grupos, pero esta conferencia consta de dos partes. Una parte es mencionar la actualidad del tema extraterrestre y la segunda parte es de mi contacto personal. Pero esa segunda parte yo quiero dejar como en ascuas o en preparación para otra nueva invitación, porque los temas que vamos a tratar hoy son bastante importantes, muy interesantes y de pronto para que no se nos vaya muy larga la conferencia. Bueno, resulta que en Estados Unidos el año pasado a todos los fenómenos de ovnis, a ver, la palabra ovni, que es objeto no identificado, tenía muy mala fama desde los años 70, 80, porque muchas personas, los hombres de negro, bueno, muchas personas falsificaron videos, falsificaron información, falsas abducciones. Entonces, el tema, la palabra ovni generaba, digamos, en el Pentágono o en el Estado, en Estados Unidos y en algunos países, como muy mala fama. Entonces, muchas personas que han investigado el fenómeno como tal se obligaron a cambiarle de nombre para dejar que ese fenómeno se estigmatice. Hoy día ya el fenómeno es llamado los UAPs, fenómenos aéreos no identificados. Ya hoy día tú le preguntas a alguien en Estados Unidos de la Armada o del Pentágono, porque ya en Estados Unidos este tema se habla, ya en las encuestas del fenómeno OVNI van por el 60, el 70%, ya mucha gente cree en el tema, ya no se habla de OVNI sino de UAPs. Bueno, toda esta parte digamos, aquí van a ver como estas imágenes un poco desordenadas, porque quise yo de pronto traer como la imagen de la noticia más fehaciente, o sea, no como no organizarla, sino traer la imagen acá de una forma, digamos, real, ¿sí? O sea, no organizarla ni nada, sino directamente el Internet. ¿Qué dice el Internet? Entonces, Reuters, la agencia Reuters, NASA, la humanidad está a punto de descubrir vida extraterrestre. Los guías siempre nos han dicho, va a haber una libertad de información, se van a descubrir muchas informaciones. Y en los últimos mensajes que nos ha entregado Sixto, que ha canalizado Sixto, siempre hablan de una misma cosa, que se van a descubrir muchas cosas. Entonces, aquí vamos a ver corroborada esa información. Entonces, aquí ¿qué dice? Así lo afirmó el portavoz de la Agencia Espacial durante una de las últimas audiencias del Comité para la Ciencia, Espacio y Tecnología de Estados Unidos. Ya hablar de este tema, de pronto en nuestros países de Latinoamérica todavía es un tabú. O sea, por ejemplo, los medios aquí en Colombia, en Medellín, en Colombia todavía como que nos ven, nos ridiculizan este tema. Y en los países latinoamericanos, pero Estados Unidos, Rusia y China se están tomando muy en serio este tema. Y quizás, si no se prende una guerra entre esos países, es precisamente porque cada uno de estos países cree o siente que esas tecnologías imposibles de las naves extraterrestres son de la potencia contraria. Entonces, eso para nosotros es muy positivo, porque entonces ellos van a temer a una guerra pensando que esas tecnologías son de la potencia contraria. Eso es muy importante. Fíjense aquí, si nosotros ahorita le estamos irradiando luz a los buques de guerra, a los armamentos y todo, las naves también lo hacen, y esto es muestra de ello. Esto es una noticia muy reciente del 30 de mayo del 2021, donde el buque destructor Omaha, este buque destructor es un buque que tiene la mayor tecnología del mundo. Quiere decir eso,
tiene sensores de radar, tiene sensores infrarrojos, tiene cámaras infrarrojas, tiene cámaras hiperdimensionales. Ya ahora les hablo qué tipo de cámaras están manejando y qué tipo de tecnología están manejando. Y una cantidad de ovnis triangulares haciéndole luces, así como cuando hemos ido a las salidas y estas naves nos hacen altas y bajas, como esas luces prenden y apagan las naves. Asimismo, estas naves triangulares, que como Sisto nos lo ha dicho, estas naves pirámide obedecen a enviados de los 24 ancianos, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sí? Estas naves pirámide o naves triangulares obedecen órdenes de los 24 ancianos, eso nos lo ha explicado Sisto en diferentes ocasiones en los temas de contacto. Entonces, Estados Unidos, este fenómeno no se veía con los ojos humanos, lo estaba detectando los radares y las cámaras infrarrojas, por eso se nota el color verde en la parte superior, porque lo estaban detectando las naves rojas. Entonces, estas naves están rodando buques, armas de guerra, en fin. Estos videos, desde el año 2015 hasta la fecha, porque digamos que estos avistamientos han sido muy frecuentes, han aumentado la frecuencia, digamos, de avistamientos, está siendo investigado por el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. O sea, la Armada de los Estados Unidos fundó un grupo encargado de esta investigación, de la Oficina de Inteligencia Naval. Estas informaciones son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque todavía muchos de nosotros nos creen locos, nos ridiculizan, en fin, o sea, no, esto es un tema ya digamos, a grandes voces en las grandes potencias. Yo particularmente tengo un cliente de mi trabajo, nosotros tenemos una empresa de construcción y tengo un cliente de la Armada de los Estados Unidos. Él vino, compró unas propiedades aquí en Colombia y yo pues le lancé la pregunta, o sea, yo le dije, hombre, ven, ¿qué dicen de los ovnis allá en Estados Unidos? Y me dijo, esta información es muy secreta, no estamos autorizados, pero existe. Hay mucho material probatorio sobre los ovnis. Entonces me lo dijo este señor que trabaja en la Armada de los Estados Unidos, algo muy importante para nosotros. Esta es otra noticia de Reuters, donde dice, publica una grabación del radar con ovnis que rodan un buque de guerra. O sea, no es una grabación con un celular, no es una grabación con una cámara como la solemos hacer nosotros, no. Es tomada de un radar de un buque. Estos buques manejan la tecnología de invisibilidad, es decir, estos buques se pueden hacer invisibles a radares del enemigo, a radares de buques extranjeros o buques nucleares. Entonces, maneja una tecnología impresionante. La CIA publica su archivo secreto de todos los avistamientos OVNI en los Estados Unidos. La CIA y el FBI se obligaron a publicar esta información con una ley que les voy a hablar ahorita, la Ley de Libertad de Información. En Estados Unidos, en el año 2018-2019, desde el 2015 vienen en todo este proceso de liberar información. Entonces hay unos congresistas que ahorita se los presento, pues no estamos hablando aquí de política, sino que hay un gran amigo de Sisto Paz que lo invitó al Senado, Harry Reid, que inició con la Ley de Libertad de Información, es decir, todo ciudadano de Estados Unidos puede solicitar al archivo de la nación cualquier documento secreto sobre ovnis o sobre UAPs. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos publica su esperado informe sobre ovnis. Este informe se presentó en junio del año pasado. Ya les voy a contar de qué trató este informe y es un informe muy positivo porque ya los guías nos habían anunciado de esa liberación de dicha información. Para la gente de Estados Unidos, o sea, para los pilotos o los marines o todas las personas que manejan información privilegiada en los Estados Unidos, están manejando 5 tópicos de los UAPs, según el informe del Pentágono.
Entonces, estos 5 tópicos que están manejando ellos en sus investigaciones dan fe de que no son aparatos ni de potencias extranjeras, sino que son aparatos extraterrestres. Primer tópico es la invisibilidad. Estos objetos se hacen invisibles al ojo humano. Se hacen invisibles incluso muchas veces a las cámaras que ellos manejan, a los infrarrojos, pero a veces se hacen visibles con una intención, por supuesto. Un segundo tópico es el fenómeno marino y aéreo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que la nave entra al mar y sale del mar. Ningún aparato, absolutamente ningún aparato, ninguna tecnología terrestre tiene la capacidad de entrar al mar y volver a salir del mar y volar. Un tercer tópico es que aparecen y desaparecen en un punto determinado y permanecen inmóviles en los vientos de altura. Ninguna aeronave a nivel terrestre tiene la capacidad de desaparecer o aparecer, y mucho menos tiene la capacidad de estar a una altura de tantos pies de altura. Los vientos arrasarían con esa nave si no tiene movimiento. Los ovnis tienen esta tecnología. Un cuarto tópico es que la velocidad sin medios de propulsión que desarrollan es imposible para cualquier aeronave terrestre. La máxima velocidad de una nave terrestre gira alrededor de 3.500 kilómetros por hora, que son estos naves de combate y todo esto, pero son con propulsión, tienen que aterrizar, tienen un tema de tantas horas de vuelo y luego tienen que aterrizar para recargarse. Pero estos ovnis han desarrollado unas velocidades de mínimo de 18.000 kilómetros por hora. Pues sabemos, los que estamos en la misión y los que hemos estado hace años investigando este fenómeno, que ellos tienen velocidades de la velocidad de la luz, tienen velocidades hipersónicas, tienen velocidades de hiperespacio, que son diferentes velocidades que manejan estos aparatos. Pero para los aviones de combate han registrado velocidades de 18.000 kilómetros por hora. Y un quinto tópico es que se mueven en sí mismos a altas velocidades y tienen la capacidad de bloquear cualquier tipo de armamento. Es decir, estas naves van a mucha velocidad, pero se mueven en sí mismas. Si un avión terrestre, cualquier avión de combate, fuese a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora o 500 kilómetros por hora y le diera por moverse en sí mismo, se autodestruiría. Entonces, estos son los tópicos que el Pentágono o los investigadores del Pentágono están analizando, y ellos, a ver, todo esto lo que ha ocurrido en el mundo con las marchas desde el año 2015, el año 2019, el coronavirus, que pues sabemos que es un arma biológica, todo esto lo que ha salido es precisamente, o es digamos la conclusión que tenemos muchos de nosotros, o el análisis, es que todo esto lo que está pasando en el mundo es para encubrir toda esta información que está saliendo. Pero entonces, como está saliendo tanta información, no se le está dando la importancia de vida. ¿Por qué? Porque se le está dando importancia al coronavirus, se le está dando importancia. Entonces, el coronavirus ya disminuyó, entonces ya sigue la guerra. Entonces, me hago entender, siempre salen cosas para justificar, para no dejar que la gente vea esta realidad que es el fenómeno ovni y que ya está en todos los países, en todas las agencias, digamos, visible. ¿Cuál fue la conclusión del informe de la jefa de las agencias de inteligencia de Estados Unidos? A ver, hay una señora que es la jefa, una mujer muy poderosa en Estados Unidos, que es la jefa de todas las agencias de Estados Unidos de inteligencia. ¿Cuáles son las agencias de Estados Unidos? El FBI, la CIA, la inteligencia naval, la inteligencia de la Armada, la inteligencia del Pentágono, la inteligencia de fuerzas especiales. Hay más de 60 agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Entonces, este informe, digamos que es reciente, con los casos recientes desde el año 2015, porque ellos no hurgaron información del pasado, sino información actual, información de grabaciones de los pilotos de inteligencia, grabaciones de los videos de las cámaras de infrarrojo, de 144 casos sobre ovnis o UAPs
investigados por todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, solo uno está identificado como un globo aerostático, pero los 143 casos eran imposibles, no le tenían ninguna explicación. Es decir, eran fenómenos imposibles, no eran de la Tierra y tampoco eran tecnología de la Tierra, para lo cual se fundó un equipo especializado con presupuesto para investigar los ovnis. Los informes fueron compilados por la Oficina de Inteligencia Naval, la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos No Identificados y el FBI. Aquí hay un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque ya hoy día esta información está siendo escalada en los altos organismos de inteligencia del mundo. Ahora, ¿qué decir, por ejemplo, de un país como Colombia? Si un presidente de estos, o en Perú, o en cualquier otro país latinoamericano, se le diera por hablar de estos temas, pues imagínese los debates políticos y los noticieros cómo entrarían en ridículo. ¿Por qué? Porque están en campañas permanentes políticas. Entonces, aquí es muy difícil que esta información entra. No obstante, muchos medios de comunicación se han interesado en el tema, nos han estado llamando para que los asesoremos de esto, nos han pedido explicaciones, inclusive a nosotros nos han estado contactando medios de comunicación para entender sobre esta situación, porque apenas los medios o los grandes poderes están entendiendo. Nota, el informe tuvo mucha controversia para su presentación, tanto en su fecha de presentación como en el día, que fue un viernes en la noche en verano. ¿Qué les parece eso? Es decir, dejaron el informe para presentarlo por allá un viernes, todo el mundo a medio congreso, entonces no le dan la importancia al tema. Y también, según informes, querían enterrar este informe. O sea, desde que nació, este informe lo querían enterrar. Desde el año 2020 hay un senador que se llama Marco Rubio y el Comité de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos había colocado una fecha para febrero de 2021, pero el informe fue presentado en junio del 2021. Fueron muchas luchas, pero estas luchas las inició, como les digo, un gran amigo de Sisto, el ex senador Harry Reid. El espionaje de Estados Unidos confiesa no tener explicación para los 120 objetos avistados por pilotos militares. Entonces, esto es algo demasiado importante. Son informaciones que vienen de entidades muy poderosas. Se pensaba que el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas, la antigua unidad de investigación de ovnis, se cerraría en el año 2012. O sea, ellos iban a cerrar todo tipo de investigación acerca de los ovnis, pero coincidencia, los hermanos mayores no lo permitieron porque empezaron a tener muchos avistamientos precisamente en bases militares donde hay entrenamientos militares donde ninguna aeronave puede estar. Aquí tengamos esto en cuenta. Los ovnis se están presentando en lugares nucleares donde hay armamento y ensayos nucleares o armamentístico donde ninguna aeronave puede estar. Este señor que sale en History Channel, muy reconocido, se llama Luis Elizondo, vive en Miami, de 46 años, fue ex jefe del Pentágono. Este señor le tocó renunciar al Pentágono. ¿Por qué? Porque en el Pentágono, dice este señor, Luis Elizondo, él decía que cuando iba a informar sobre los informes de los pilotos, era ridicularizado por muchos jefes del Pentágono. Entonces, muchas de estas personas le decían cosas como estas: no, señor Luis, estos son obras del demonio o esos son luces del diablo. Bueno, cosas de esas tan ridículas de personas que trabajan en el Pentágono. A este señor le tocó renunciar y empezar a filtrar mucha información al Senado de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos no emitió esta información. Esta información fue filtrada por este señor Luis Elizondo a los medios de comunicación y al Senado de la República. Si este señor no hubiese hecho ese trabajo, quizás nunca se hubiese descubierto lo que está pasando hoy día en este país. Estos han sido las imágenes tomadas en infrarrojo por los pilotos de la Marina.
Entonces, para enfocar, es decir, para enfocar una fotografía de una nave que va a altas velocidades, les toca manejar unos sensores infrarrojos que cogen la nave, la fotografían y le hacen video. No es fácil. Solo los pilotos veían las naves desde el aparato, desde el video de la aeronave, mas no veían las naves con los ojos físicos. Estas son las naves avistadas por los pilotos militares de los Estados Unidos. Estos pilotos, cada que iban a hacer un entrenamiento, cada que iban a hacer un vuelo, se encontraban con estas aeronaves. No solo naves tipo plata, sino naves tipo tic-tac. No sé si recuerdan esa pastillita que uno comía cuando era chiquito, que la llamaban tic-tac blanca. Estas naves se han aparecido en forma de tic-tac, como en forma de pastilla. Eso es una cosa impresionante. Ellos le llamaban tic-tac. Pero cuando descendían, ellos informaban a sus jefes, mira lo que está pasando, tenemos miedo de esta situación, porque además ellos trataban de disparar y todo el armamento se bloqueaba, menos las cámaras, pero entraban en ridículo, entonces les callaban la boca. Los jefes decían, no puedes hablar nada, o si no, te retiramos del servicio. Entonces, esto era un asunto muy complejo de descubrir, hasta que se filtró por parte de Luis Elizondo a los medios de comunicación, como el Washington Post, el New York Times, CNN en Estados Unidos. Fue algo muy importante y eso fue el año pasado, o sea, fue el año pasado. Bueno, el senador Harry Reid, el de la parte izquierda, invitó por... Edison, se te fue el audio y se te congeló tu imagen. Edison, se fue tu audio. Mantengan los audios apagaditos, por favor. Edison, tu audio. Ah, lo sacó el Zoom. Esperemos lo que vuelva a ingresar. Quedémonos ahí. Tranquilitos. Él va a volver a ingresar. Edison, tu audio. Sigue tranquilo, vuelve, toma la pantalla. Listo, perfecto, me sacó el sistema, pero bueno, vamos nuevamente. Bueno, ahí tiene pantalla completa. Sí. Ya tiene pantalla completa. Sí. De Harry Reid. Listo, perfecto. Entonces, este señor de la izquierda, el senador Harry Reid, gran amigo de Sisto Paz, lo invitó con una carta. Tuvimos la oportunidad de que Sisto nos mostrara cuando estaba en una visita a medios de comunicación, esa carta de invitación del señor Harry Reid. Harry Reid invitó a personas muy serias en el mundo para que esas personas le hablaran lo que estaba pasando con los ovnis y los extraterrestres. Y Sixto tuvo la oportunidad de contar en una reunión muy privada con varios senadores sobre lo que estaba pasando en los cielos del mundo. Luego, Harry Reid se jubila, creo que ya, tengo entendido que ya falleció, y este señor Marco Rubio, el de la derecha, queda con esa misión. Ellos fueron amigos de los equipos republicanos y quedó con esa misión. ¿Cuál era la misión? Dejar tanto encubrimiento, o sea, exigirle al Estado, exigirle a las organizaciones de inteligencia del Estado, dejar de encubrir tanto el tema OVNI, ¿sí? Simplemente por tema de ridiculización, no. O sea, este es era un tema ya muy importante para la humanidad, o también era un tema muy importante para auscultar si los enemigos o las grandes potencias tenían esta tecnología, pero se dieron cuenta que no, que esto es un fenómeno extraterrestre. Este señor pues tiene su Twitter y mira lo que dice, ¿cierto? Digamos que
que es un tema que hay que llevar con mucha seriedad, o sea, que no es un tema para reírse. Ahora, muchos medios se toman este tema y empiezan a reírse de la gente que empieza a hablar de extraterrestres y demás, pero este señor está llevando a un nivel muy alto el tema de los ovnis. En el año 2019 se promulga la Ley de Libertad de Información, lo que les hablaba ahorita, fue un logro del senador Harry Reid, casi que no se la aprueban, fue una lucha pues y unos debates impresionantes para que la CIA y estos organismos liberaran toda la información. Y el 27 de diciembre de 2020 se promulga un proyecto de ley de asignaciones. Ojo con esto, 2.3 billones de dólares, conocido como la Ley de Asignaciones Consolidadas, o sea, la Ley de Ayuda al Alivio del Coronavirus. Y el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia incluye en su ley de autorización de inteligencia para el año 2021 una estipulación que ordenaba que el director de Inteligencia Nacional trabajara con el secretario de Defensa en un informe que detallara lo que el gobierno sabe sobre los fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como ovnis, para ser liberados al Congreso en 180 días, es decir, no más allá del 25 de junio, como les decía antes. Después de considerar cuidadosamente esta información, la UAP se centró en los informes que implicaban UAP ovnis en gran medida presenciados de primera mano por aviadores militares y que fueron recogidos de sistemas que consideramos viables. Sistemas como cuáles: cámaras infrarrojos, sensores, cámaras de aviones, radares de buques, etc. Hubo 144 reportes originados por fuentes del gobierno. De ellos, 80 reportes involucraron la observación con múltiples sensores. ¿Cuál es mi teoría? La que les decía ahorita, y es la teoría que estamos manejando muchos. Todo lo que está pasando en el mundo es orquestado por la oscuridad, ya sabemos por quiénes, para perderle el interés y la importancia de esta información tan importante. Todo lo que está pasando en el mundo es consecuencia de la liberación de información y de lo que los oscuros quieren que no se sepa. Recuerden ustedes, y esto nos lo ha dicho desde el plan cósmico, que parte de esa batalla de la oscuridad es siempre dejarnos en la ignorancia. Por eso nos hablan que se destruyeron grandes bibliotecas en el pasado, como la Biblioteca de Alejandría, las bibliotecas egipcias. Y Estados Unidos pues destruyó con la guerra de Irak toda esa información de antigua que había en Irak, en fin, o sea, siempre había un proceso de destrucción. Y no sé si ustedes analizan algo, y es que cada que nace un niño tiene que repetir las mismas historias. O sea, en el mundo estamos repitiendo la misma historia porque no aprendemos del pasado. O sea, es como si la Primera y la Segunda Guerra Mundial fuesen cosas de gente como de otro mundo. O sea, no les duele. Entonces pasa como a los niños, que los niños o los jóvenes creen que el mundo nació con ellos y termina con ellos. Sí, entonces este tema es muy complicado. El FBI rompe su silencio sobre el informe de los ovnis en Nuevo México. ¿Qué pasó en Nuevo México? Se filtró un memorando donde habla Nuevo México, es todo lo que se ha hablado de la estrellada de las naves en Roswell. Y este memorando habla que se estrellaron varias naves y recogieron varios seres vivos de allí. Hay algo muy importante que pasó hace 15 días. ¿Y por qué es algo muy importante? Porque a partir de esta información y lo que han informado los guías, se va a conocer mucho más de los planetas habitados si es que nos logran, digamos, filtrar esa información. Siempre con la información del gobierno tenemos que hablar de filtración, porque el gobierno en sí nunca nos va a entregar la información real. Siempre tiene que haber un funcionario dentro de la matriz que nos entregue esa información, porque así funciona esto. Entonces, hace 15 días, con muchas dificultades, fue colocado el telescopio James Webb, 1000 veces la capacidad del telescopio Hubble.
Esta información es muy importante para los que estamos en este tema de investigación y todo, porque este telescopio lleva una tecnología hiperdimensional. ¿Qué quiere decir esto? Lleva una cámara que tiene la capacidad de convertir los objetos que ve en cuarta dimensión. Tiene la capacidad de meterse a los planetas hasta adentro en cuarta dimensión. O sea, ya existe esta tecnología tan, digamos, tan mencionada por los guías hace muchos años. Este telescopio mide lo que mide una cancha de tenis y tiene pues una tecnología, tiene sensores infrarrojos, tiene una serie de sensores, y se recarga con energía solar. Este es el archivo de la bóveda, el archivo más popular, que es la bóveda del FBI, muestra que bajo la Ley de Libertad de Información hubo un expediente que se liberó donde decía que se habían estrellado varios platillos y ocupaban esos platillos, o sea, esas naves eran ocupadas por 3 cuerpos de forma humana de 1 metro de altura. O sea, esto lo dice un memorando del FBI. Nosotros estuvimos en un debate en cierta ocasión con los periodistas y yo les saqué a relucir toda esta información y yo les decía, hombre, ve, esta información está en las páginas del FBI, es muy fácil buscarlas. Y es tan complicado esto que se rehúsan siquiera a buscar. O sea, simplemente le dicen a uno, no, eso es una farsa, tú nos estás engañando. Pero yo les digo, pero ven, busca, éntrate a la página del FBI, que es una página pública, y encuentras ese documento. Pero la gente se rehúsa a ir más allá en estas cosas. Bueno, hay algo muy importante también que desde el año 2018-2019, y es esta portada de la National Geographic, donde dice no estamos solos, pero no como un signo de interrogación, sino como una afirmación. A partir de esta información de la National Geographic es donde empieza toda esta explosión de información de la liberación, pues, de la filtración de documentos. Y hay funcionarios que están dentro de la matriz que quizás están siendo contactados mentalmente por los guías y están liberando información. Así sus cargos estén a riesgo. Muchos militares, muchos funcionarios están liberando información, la están filtrando o al Senado o a la prensa. Por ejemplo, Rusia, China y Estados Unidos se están repartiendo la luna. Entonces están yendo ya a la luna físicamente a investigar. Pero se ha ido filtrando unas fotos. No quiere decir que estas fotos, China, por ejemplo, esta foto de la mitad fue de China. No es que el país China haya dado lo que encontramos en la luna. No, ellos no dicen eso, sino que esta información es filtrada por ciertos funcionarios que están por fuera de la matriz. Entonces, mira las estructuras que han encontrado en la luna. Son estructuras artificiales. O sea, ¿qué quiere decir artificial? Que son estructuras creadas por un ser humano. Son estructuras creadas por alguien. No son estructuras ahí, o lo que hablan es que paspermia, no. Son estructuras geométricas. O sea, estas estructuras es muy difícil que se creen solas, porque son estructuras geométricas. También en Marte se han descubierto seres o estructuras. Por ejemplo, fíjese en este ser femenino, uno quizás podría pensar, ¿será que el espíritu planetario se está apareciendo por allá? Eso le da a uno por pensar mucho. O también estas imágenes de la parte derecha, o por ejemplo, mire estas imágenes con trajes de astronauta, ¿sí? Y mira, esta imagen, yo quiero que observen la imagen de abajo, de la parte derecha, donde está este ser con escafandra. Yo quiero mostrarles en una segunda conferencia que Ligia y Miguel me puedan invitar, quiero mostrarles una foto
que fue tomada por mí con un ser muy parecido saludándonos en la isla de Pascua. Un ser muy parecido. Entonces quiero que se graben esta fotografía, que no es tomada por mí, sino por las sondas Curiosity, las sondas que han ido a Marte, pero también en la isla de Pascua nos encontramos que en el cielo tomamos una foto y un ser muy parecido a este nos saludó, o sea, apareció en la foto. Estructuras de pirámides han encontrado allí y estructuras del rostro de Sidonia, que es un rostro tomado por las sondas JOVOS de la ex Unión Soviética. Esta imagen sí es muy antigua, la izquierda inferior. Entonces, con todo lo que hemos referido anteriormente, tenemos que, cuando uno habla de temas extraterrestres, cuando uno habla de temas de ovnis, que eso es un tema de difusión que debemos hacer todos nosotros, es dónde estamos. Esta es nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. Y nuestro sistema solar es un puntico dentro de esa Vía Láctea. Pero fíjense ustedes allí, el punto donde se encuentra nuestro universo observable. O sea, el universo observable es un puntico. Y el universo observable es una superclúster local. ¿Qué quiere decir eso? En ese puntico, que es el de arriba, este puntico primero, están los varios universos locales en ese puntico. Entonces, la parte grande, o sea, la circunferencia grande es el universo, ¿cierto? Es lo que se ha observado como el universo, pero el universo es inmensamente grande. Eso no nos cabería en la cabeza eso, la inmensidad. Pero en un puntico de ese universo, no sé si ven el punterito, está una superclúster de universos locales. Y en un puntico de esa superclúster está el universo local, que son 9 galaxias que giran alrededor de Andrómeda, que como ustedes recuerdan y nos han hablado en el plan cósmico, hay 9 seres en Andrómeda. Luego hay 24 ancianos en nuestra galaxia y en cada galaxia de ese universo hay 24 seres que son los más avanzados de esas galaxias. Y esos 9 seres de Andrómeda son seres que llaman la hermandad blanca del universo. Entonces, alrededor de la galaxia Andrómeda está nuestra galaxia como un puntito. Y en nuestra galaxia está pues nuestro sistema solar y nuestro querido planeta Tierra. Visto de otra forma, mira todo en dónde estamos. O sea, uno a veces piensa, hombre, ¿quiénes somos? Somos muy grandes, sí. Nosotros para los extraterrestres somos muy grandes. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de hacerles recordar a ellos la misión que deben hacer con el profundo amor de la conciencia cósmica. Les recordamos a ellos que con el espíritu planetario y con el corazón cristal podemos ascender al universo espiritual. Eso es lo que por ello nosotros somos muy importantes. Nosotros muchas veces nos devaluamos mucho, nos desvalorizamos mucho, pero para los seres, para nuestros hermanos mayores, somos demasiado importantes. Sin ser orgullosos, somos mucho más grandes que ellos porque tenemos vía directa al universo espiritual o al absoluto del Padre. O eso es lo que nos han manifestado a nosotros. Ellos pueden llegar al Padre en 5.000 años, 10.000 años. Nosotros lo podemos hacer en 80 años de nuestra vida. Entonces, por eso, para ellos nosotros somos muy importantes. Y por eso este planeta vive a los tortazos, o sea, es tan duro vivir en este planeta. Es por la importancia que tenemos. Estos son datos del universo y son datos muy importantes porque mucha gente le pregunta a uno, hombre, ¿vos por qué crees en extraterrestres? Estás loco. Pero venga, hombre, mira los datos que hay. Por ejemplo, universos locales. El nuestro se compone de 9 galaxias. Las galaxias en el universo total observable son más de 2 billones, según estudios de 2016. Y cada vez con estos telescopios que están llegando al espacio, como el James Webb, no van a ser 2 billones de galaxias, sino 4 o 6 billones, porque va a tener la capacidad de observar más. Vamos a irnos a nuestra galaxia, o sea, a nuestro hogar, a nuestra Vía Láctea.
no hablemos como del universo, sino de nuestro hogar. Solo según investigaciones, en nuestro hogar hay 500.000 millones de estrellas o soles. ¿Por qué nos confunden tanto los científicos? Porque ellos nos hablan de estrellas, pero las estrellas son soles. Si ellos nos hablaran de soles, fuese con un entendimiento diferente para muchos, pero son 500.000 millones de soles. El diámetro de nuestra Vía Láctea son 100.000 años luz. Es una cosa inmensa, inmensísima. En el rincón de nuestra galaxia donde vivimos, o sea, en el rincón, es decir, nuestro sistema solar, existen 445 sistemas solares. O sea, solo en un rinconcito, en un puntico, existen 445 sistemas solares. Cuando Sisto empieza el contacto, él empieza a dar todas estas informaciones y empieza a hablar, por ejemplo, del sistema solar más cercano, que es Alfa Centauri. Y pues mucha gente se le rió en la cara. Qué pecado de él. O sea, me imagino Sisto en esa época recibiendo todo tipo de cosas, de ataques, porque él hablaba ya de esto. O sea, en los años 80 hasta los años 90 se pensaba que solo existía nuestro sistema solar. O sea, esto es lo que quiero que entendamos. O sea, solo nuestro sistema solar. Y pues en el pasado más antiguo se creía pues que la Tierra era el Sol, o sea, que todo giraba alrededor de la Tierra, que no existían otros planetas. Se pensaba pues que la Tierra no era redonda. O sea, hemos ido avanzando, pero después de miles de años. Estamos hablando de que todavía en el 1800 se hablaba que la Tierra no era redonda. Y pues a Giordano Bruno, recuerdan, este científico, decía, hay planetas girando alrededor de un sol y lo quemaron por eso. Entonces, hoy en día, y les voy a mostrar también lo que pasó con un científico de la Harvard, también los queman. Entonces, no es extraño para muchos lo que esté pasando. Planetas estimados en nuestra galaxia serían 500.000 millones. ¿Por qué? Porque hay 500.000 millones de soles. Estamos, según los científicos, dicen, listo, que hay un solo planeta por sistema solar, teniendo en cuenta el estudio de nuestro propio sistema solar. Pero ellos se van más allá, dicen, listo, vamos a crear una teoría donde solo existan 160.000 millones de planetas, para no hablar de un planeta por sol, sino vamos a hablar por un planeta cada 2 o 3 soles. ¿Sí? Entonces, para irnos más. Pero según el último premio Nobel de Física, Michel Mayor dice, exoplanetas descubiertos muy iguales a la Tierra, es decir, con océanos y rocas, hay 4.000 descubiertos, 4.000 planetas descubiertos. Habitantes en el planeta Tierra somos 7.450 millones, o sea, no somos nada. ¿Por qué? Porque si ustedes observan que son 500.000 millones de planetas, nosotros somos solo 7.400, o sea que esto está minado de planetas habitados, está minado. Solo somos un 5% de planetas en solo nuestra galaxia. O sea, los habitantes del planeta Tierra equivalemos al 5% de planetas en toda nuestra galaxia. Entonces, hablemos de Alfa Centauri. Cuando Sisto lo llevan a Alfa Centauri, o sea, empieza a tener contacto con estos seres de Apu, de Alfa Centauri, a Sisto le empiezan a hablar de este sistema solar, que es un sistema solar binario de 2 soles, y hombre, se le reían en la cara. ¿Por qué? Porque en los años 80, en los años 90, pues todavía estamos muy incipientes en estas informaciones. Entonces, por eso digo, lo que a Sisto le tocó, eso lo tenemos que valorar. A nosotros todavía nos atienden y ya nos respetan, pero lo que le tocó a él fue muy difícil y todavía lo vemos parado, lo vemos para adelante, que ha sido una misión muy difícil desde el principio. Pero gracias a él, muchos de nosotros estamos firmes en esto. Y hay que tener en cuenta algo. Mucha gente nos pregunta, entonces, ¿por qué no hemos descubierto un solo planeta de esos? Por ejemplo, en Alfa Centauri hay
Por ejemplo, el planeta Apu es 5 veces más grande que la Tierra, tiene océanos de color azul y verde y tiene pues masas de roca, ¿cierto? Continentes. Pero ojo, ¿cuánto nos demoraríamos con nuestra tecnología actual? ¿Cuánto nos demoraríamos en llegar allí? Si está ese sistema solar a 4.37 años luz de distancia, o sea, habría que recorrer 41.3 billones de kilómetros. Por Dios. Uno va en un carro a 180 kilómetros por hora y el carro se quiere chatarrear, o sea, se quiere como destruir. Pero fíjense ustedes, para llegar a nuestro sistema solar vecino, a visitarlos, a saludar esos homogéneos del planeta Tierra, nos tardaríamos mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz, que todavía no ha sido descubierta acá en el planeta Tierra, si están en algunos pasitos, son 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. 18 millones de kilómetros por minuto y 1080 millones de kilómetros por hora. O sea, cuando Sisto viaja a una nave a la velocidad de la luz, cuando lo llevaron a Ganímedes en nave, él nos cuenta que él sintió como un golpe que lo dejó inconsciente por varios minutos. O sea, por ello no es tan fácil viajar. O sea, uno diría, listo, vamos a viajar a otro planeta, qué rico que me lleven, qué rico que me den un paseo, pero no es tan fácil. Por ello el tema de la alimentación previo a un contacto. ¿Por qué? Porque uno puede trasbocar, uno se puede marear, uno, digamos, el magnetismo, la fuerza de la nave lo puede a uno arrastrar. Y más daño le puede hacer a uno que bien. Por eso cuando se hacen salidas de contacto, se dice mucho que tenemos que prepararnos mucho a nivel de vibración, a nivel espiritual y demás, porque tener cerca estas naves genera unas vibraciones tan altas que pues hay gente que se llena de temores y pues puede desmayar. Son 8 vueltas a la Tierra, o sea, la velocidad de la luz son 8 vueltas a la Tierra por segundo. Y la distancia de un año luz equivale a 9.000, o sea, 9 billones de kilómetros. Entonces, esto es lo que les quiero decir de los datos del universo, que son datos, por eso nosotros estamos como cumpliendo una labor en el planeta, pero mucha gente está tan bloqueada en las cosas materiales que cuando uno ve esto más allá, yo creo que esto es lo que tiene que empezar uno a enseñarle a los demás, es ver más allá del planeta, ver más allá del universo. ¿Y qué es lo último que nos están enseñando los guías? Porque yo quiero que estas informaciones vayan mucho a la par con ello. Es que no solo debiéramos irradiar al planeta y nuestra situación, sino también el universo, sino también nuestra galaxia. ¿Por qué? Porque hay otros seres que requieren también de nuestra luz, ¿sí? Y muchos de ellos están esperando que nosotros les ayudemos también a evolucionar. Entonces, es una información muy importante. Algunos planetas descubiertos iguales a la Tierra. Hay otro sistema que también fue descubierto recientemente, que está no a 4.3 años luz como Alfa Centauri, sino a 40 años luz. Mire cómo van creciendo las distancias. Y son 7 planetas iguales a la Tierra, o sea, planetas rocosos y con agua. Uno dice, bueno, ¿estamos solos en el universo con esta cantidad de planetas? Pues esa es una pregunta que nosotros ya tenemos resuelta desde hace mucho tiempo, pero para mucha gente en la humanidad todavía esto es una pregunta debido al engaño y la manipulación, es una pregunta que todavía les hace mucho temple en la cabeza. Planetas descubiertos en la Alfa Centauri son llamados las supertierras. ¿Por qué? Porque son planetas más grandes que el planeta Tierra. Aquí vemos el planeta Tierra al lado derecho y ya estos planetas han sido, digamos, denominados Kepler 186, Kepler 62, Kepler 452, Kepler 69 y Kepler 22. El planeta más igual al planeta Tierra
que es donde próximamente hay una misión, que les voy a contar, hay una misión de explorarlo con sondas diminutas, con cámaras, como si fueran caneplas o Foo Fighter, pero de la Tierra, como si fueran drones, pero diminutos, impulsados por velas láser, es el Kepler 186. Y lo han dibujado o lo han, digamos, dibujado de esta manera. O sea, un planeta totalmente igual a la Tierra. Y los científicos dicen que es posiblemente un planeta con vida porque hay telescopios que ya tienen las fórmulas para decir si aquí hay vida o acá hay no en las observaciones. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que no podemos ir físicamente a ver si hay vida allá. O sea, los telescopios dicen que sí, que hay vida. ¿Por qué? Porque hay agua, hay hidrógeno, hay todos los elementos de la vida. O sea, los telescopios de hoy ya tienen la tecnología para decir, en este planeta hay vida porque cumple estos elementos. Pero los científicos todavía se rehúsan, o sea, la comunidad científica, los gobiernos, porque, hombre, ellos dicen, tenemos que ir allá a descubrir eso. O sea, ¿cuándo? ¿Qué opinan algunos científicos del tema extraterrestre? Bueno, este señor también le tocó ser quemado en la hoguera, pero no como en la Edad Media, pues que lo quemaban a uno o lo quemaban o lo mataban, no. Este señor es un científico de la Harvard. No es cualquier científico, es un científico del Centro Astronómico de la Harvard y es director del Departamento de Ciencias Físicas de la Harvard. O sea, no es un profesor cualquiera. Y él empezó a escribir libros donde decía que había un objeto que él venía observando, era un Oumuamua, que era una nave inmensa extraterrestre, pero no era una roca. O sea, él empezó a observarlo como 2 o 3 años y empezó a descubrir que este objeto tenía movimientos erráticos que no eran una roca. Eran movimientos que se volvía, llegaba, pero era una cosa inmensa, era una nave nodriza, pero inmensa. Entonces él escribió ya ha escrito 3 libros, se enfrentó a toda el ala científica europea y de Estados Unidos y lo echaron de la Harvard, o sea, lo quemaron de la Harvard, lo retiraron de allá, simplemente por hablar de estos temas, ¿sí? Hoy día, este señor es muy reconocido a nivel internacional porque él sigue hablando del tema, no lo han acallado. Si bien él perdió su puesto allí en la Harvard, sigue siendo asesor científico de grandes empresas, no perdió nada, sigue trabajando, pero sigue hablando de este tema. ¿Qué dice él? Porque unos científicos de Harvard creen que podría ser un objeto de una civilización alienígena. Fíjense a dónde hemos llegado, y estos son noticias muy recientes. Michio Kaku también es un científico que ha hablado suficientemente del tema y ha instado a los pilotos y a los gobiernos a que no ridiculicen tanto el tema de que ya la información está en las manos de ellos, que si científicamente una prueba es un video y una foto, simplemente tomen esa evidencia como algo real. Entonces, ¿qué le dice él a los gobiernos en sus diferentes intervenciones, en medios de comunicación y todo? Que el balón está del lado de los gobiernos o de los militares, porque ellos ya tienen suficiente evidencia, pero que no sigan pidiéndole la evidencia a los creyentes como nosotros. O sea, nosotros no tenemos por qué estar dando evidencia porque ya los gobiernos ya la tienen. Michio Kaku, los militares deben demostrar que no hemos sido visitados por extraterrestres. Hay videos. Es decir, él ya le pasa la pelota a los militares. Deben demostrar que no hemos sido visitados. Demuéstrenlo. Porque ya hay videos filtrados, ya hay suficiente material. Entonces, en los paneles internacionales donde se maneja este tema, ya hay grandes debates muy serios. Este año, por ejemplo, hay un congreso en Washington de ufología, entonces se han abierto a una serie de congresos ya con invitación de militares, con funcionarios, hablando de los ovnis. Bueno, este señor, ya conocen a Mark Zuckerberg, se alió con un millonario ruso, Yuri Milner,
para invertir dinero, mucho dinero, para buscar extraterrestres. Yuri Milner, el del lado derecho, lo llaman el hombre que busca extraterrestres. ¿Por qué quiero pasarles esta foto? Aunque mucha gente no guste de Mark Zuckerberg, porque tiene, después de esta pandemia, quedó con una imagen muy baja, pero este señor Yuri Milner es un tipo que le está invirtiendo mucho a fabricar drones, cámaras diminutas para llegar al Alfa Centauri. O sea, ellos tienen una misión, que en 20 años llegar con unas cámaras diminutas y tomar registro y fotos de Alfa Centauri. ¿En qué están trabajando los científicos entonces en todo el mundo? No los científicos como los que son gobernistas, porque los científicos gobernistas simplemente trabajan en conspiraciones, así como lo que nos ha tocado con el coronavirus, con este señor Fauci y todo eso, no. Estoy hablando de científicos serios, ya científicos de academia, científicos de universidades que se creen este tema. Entonces, ¿en qué están trabajando ellos? En nanotecnología, o sea, en viajes al 20% de la velocidad de la luz, impulsado por velas enormes láser. O sea, velas enormes, o sea, tubos enormes láser que impulsen una cámara diminuta de nanotecnología. Ahora, ¿cuándo llegaremos a la velocidad de la luz? Entonces, están trabajando solo para llegar al 20%, o sea, son muy, digamos, muy optimistas. Pero ojalá llegáramos a la velocidad de la luz. Los viajes a través de agujeros de gusanos, pliegues cósmicos, hiperespacio, cuarta dimensión. Muchos científicos están trabajando en este tema y ya tienen todo, por ejemplo, con Michio Kaku, que ya descubrió las ondas gravitacionales y ya habla de que existe, con la teoría de cuerdas, se habla de la existencia de 10 dimensiones. De todo lo que nos han hablado los días, ya los científicos están empezando a hablar. Bueno, están tratando de crear naves interplanetarias para viajes a otros mundos, con energía solar, como combustible para naves interplanetarias. Sisto también nos ha hablado de un mexicano, no me acuerdo el nombre, que también con energía plasmática se podía lograr un viaje más allá de la velocidad de la luz. Pero entonces hay que entender algo muy importante. Más allá de los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, se puede acelerar al hiperespacio. Que ese ya, o sea, aquí tendrían que descubrir la tecnología de la velocidad de la luz, pero a la par descubrir cómo plegar el universo. Con la tecnología, por ejemplo, de la velocidad de la luz, demoraríamos 4 años viajando con la velocidad de la luz a Alfa Centauri, que es nuestro sistema solar vecino. 4 años. Pero ¿cuánto demora con agujeros de gusano? Cuestión de 3 o 4 horas. Entonces, esto es lo que no entiende mucha gente. Hombre, ¿cómo viajamos por el espacio? ¿Cómo visitamos a nuestros hermanitos mayores en el sistema solar vecino? No tenemos la tecnología, es simplemente ser sinceros y decir, no tenemos la tecnología para lograr eso. Incluso los extraterrestres, para ellos tienen unas épocas del año donde llegan las naves nodrizas, o sea, no todo el tiempo la nave nodriza está aquí en el planeta llevándose gente de las bases y regresándola a Venus, a Ganímedes o Alfa Centauri. O sea, hay épocas en el año donde esas naves nodrizas están disponibles para esos traslados. ¿Por qué? Porque son viajes interplanetarios también que para ellos no son difíciles, pero son temas muy controlados. Viajes a través de agujeros de gusanos o cuarta dimensión. No estamos muy lejos de que eso se descubra. El agujero de gusano es, si viajamos, digamos, dando esta vuelta completa, pues nos demoraríamos muchísimos años. Pero el agujero de gusano lo que hace es plegar el universo, hacer un agujero y llegar al punto donde se quiere llegar. Ya eso es una tecnología demasiado avanzada. Científicos de todo el mundo a punto de anunciar un importante hallazgo en el espacio. ¿Sí? ¿Qué es el hallazgo del espacio? Es las ondas gravitacionales, es decir, cómo podemos viajar de una dimensión a otra, cómo podemos plegar el universo
de la tercera a la cuarta dimensión, luego de la cuarta a la quinta. Entonces les voy a explicar algo que hemos estudiado nosotros. Usted tiene la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo. Una aceleración más, entraríamos al hiperespacio, que es la cuarta dimensión. Y en el espacio puedes acelerar un poco más y llegar a la quinta dimensión, luego a la sexta dimensión. ¿Sí? Por eso uno dice, listo, maestros como nuestro Señor Jesucristo también se mueven en naves. Y ustedes saben muy bien lo que nos cuenta el plan cósmico, que a él lo recogieron en una nave nodriza de la Confederación en el momento de la resurrección. Se lo llevaron para la sede de los 24 ancianos y luego para Andrómeda. Eso está escrito pues allí. Entonces nosotros decimos, no, el maestro pues tiene un cuerpo bioplasmático y un cuerpo de cuarta dimensión, pero no. O sea, las distancias son tan enormes, no solo físicamente, sino en 3 dimensiones, que ellos requieren también de naves de luz para transportarse. Ahora, espiritualmente, ellos pueden transportarse a cualquier lugar del universo, espiritualmente, pero físicamente sí deben utilizar naves de luz, o lo que llaman naves ultraterrestres, o naves pues de las que ya conocemos. Así están buscando los científicos vida extraterrestre. Fíjense ustedes, todo el mundo está en esa búsqueda. O sea, este es un tema tan actual que yo a veces cuando hablo de este tema, curiosamente como que la gente quiere reírse, ¿cierto? Pero es un tema ya a nivel internacional muy actual. John Podesta fue el jefe del gabinete de la Casa Blanca. Este señor estuvo a punto de divulgar todo el tema del fenómeno ovni, pero no lo dejaron. Pero cuando salió de la Casa Blanca, cuando Obama entregó el puesto, dice que su mayor fracaso a nivel personal en 2014 fue no haber divulgado los archivos ovni. Y eso lo escribió él en su Twitter personal. Entonces, ya es mucho decir que estos funcionarios de alto rango, estamos hablando del jefe del gabinete del presidente Obama, hablen de este tema. Porque entonces, cuando un periodista quiere atacarlo a uno, que eso ya nos ha pasado acá, uno ya le demuestra estas cosas, ¿cierto? O sea, ya no hay necesidad como de tantos ataques, o sea, como que la gente es muy ridícula pues con eso. Es ministro canadiense, este señor es uno de los más importantes divulgador en la actualidad del fenómeno ovni, ¿sí? Dice él, Paul Heller, el ministro de gobierno del Canadá, dice, las armas nucleares asustan a los extraterrestres. No es que los asusten. Lo que le asusta a ellos es que nosotros nos autodestruyamos y que la misión no se cumple. La misión, pues, que quiere el maestro de maestros para el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué han llegado tanto las naves desde la Segunda Guerra Mundial? Que fue allí donde empezó todo el tema nuclear. ¿Qué está pasando con el mundo en estos momentos con la escalada nuclear? ¿Y por qué tanto agite en Rusia y Estados Unidos y China? Porque el planeta puede destruirse con 15 ojivas nucleares, el planeta. Y si a un loco de esto le da por enviar una ojiva a un volcán, nos destruimos totalmente solo con ojiva. Pero solo Rusia tiene 6.300 ojivas y Estados Unidos tiene más de 15.000 ojivas. Y no hablemos de China o Irán. O sea, esto es un tema impresionante. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿por qué los extraterrestres no se presentan? No, ellos no se van a presentar aquí a ningún gobernante. Ellos simplemente nos están evitando, están controlando todo este tipo de armamento para que ese armamento no le haga daño al grueso de la humanidad. ¿Que pueden venirse en cosas? Sí, o sea, no estamos diciendo que no, y los mismos guías han dicho, pero nosotros tenemos el poder de cambiar. Hay una profecía de Parravicini, el profeta argentino, donde dice que el sur, que en caso de haber una guerra entre el oso y el león, hablan de Rusia y Estados Unidos,
que el sur llegaría a la luz, del sur. Es decir, ahí en esa profecía estamos convocados todos nosotros, porque es esa luz la que va a ayudar a minorar muchas consecuencias de decisiones de 4 o 5 personas que quieren acabar con este planeta Tierra. Y ya sabemos por qué. Y ya sabemos desde el plan cósmico cuál es la razón. ¿Sí? Planetas con posibilidad de albergar vida, o sea, ya se está hablando de eso, de cuántos planetas, y el análisis más reciente con los descubrimientos de Kepler concluye que es probable que entre el 20 y el 50% de las estrellas visibles, o sea, de los soles visibles en el cielo nocturno, tengan planetas pequeños, posiblemente rocosos, similares en tamaño del planeta Tierra, y ubicado dentro de la zona habitable de sus estrellas. ¿Cuál es la zona habitable de las estrellas? O sea, está el Sol y el planeta Tierra. Planeta Tierra, entonces, que no recibe mucho sol, pero tampoco recibe mucho frío. Entonces, son planetas que pueden albergar vida, o sea, son planetas en zona habitable. La estrella más extraña de la galaxia, ¿por qué científicos hablan de una megaestructura extraterrestre? Resulta que empezaron a observar con telescopios que un sol tiene una estructura metálica. O sea, eso es imposible, que un sol tenga alrededor una estructura metálica. ¿Y por qué una estructura metálica? Recuerden lo que está pasando con nuestro sol. El sol de nosotros está mandando llamaradas solares. Uno de los trabajos de los guías extraterrestres desde sus naves, apagar esas llamas para que no lleguen al planeta Tierra. Entonces todo el mundo se pregunta, hombre, ¿en qué ayudan los extraterrestres? Ayudan en eso, ayudan en el tema volcánico, ayudan en el tema telúrico, ¿cierto? Las fuerzas telúricas y todo, controlan ese tipo de energías. Pero también, en el caso de estos soles que están a punto, que están muy fuertes con llamaradas, le han construido una estructura metálica para que esas llamaradas solares o esta luz tan fuerte no llegue a esos planetas habitados a destruirlos. Entonces, miren todas estas informaciones tan importantes que van llegando de la parte científica. Telescopios a la búsqueda de alienígenas. No podemos pensar que somos los únicos. Son noticias importantísimas. También, por ejemplo, esta noticia. 9 planetas que podrían albergar vida. Entonces ya los tienen catalogados, los que hablamos ahorita. Kepler 22b, el H4030, todos esos planetas ya tienen un nombre. ¿Y por qué tienen o sea, los sensores o las fórmulas que tienen esos telescopios ya han detectado todas las cosas para que esos planetas tengan vida? Bueno, Silicon Valley, esta es la empresa de jóvenes más grande del mundo en la actualidad. Esta es la que dirige, estos son los inversionistas que dirige este señor Elon Musk, ¿cierto? Que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos porque ha enviado naves tripuladas, digamos, al espacio, en fin. Pero muchos de estos jóvenes archirricos, porque son tipos archirricos, dicen que están cazando ovnis. ¿Qué es cazadores de ovnis? O sea, que están pendientes de lo que está pasando con este fenómeno. Pero ellos dicen, muchos no quieren saber nada del tema porque se sienten incómodos. Creen que lo desconocido es un símbolo del cambio, algo a lo que le tienen miedo. Esto es lo que está pasando en el planeta. O sea, le tememos al cambio. Y recuerden ustedes el año 2012, que había un cambio y que nos querían destruir en el año 2012. Desde los medios de comunicación, ya los científicos decían que una llamarada solar nos iba a destruir. Entonces le tememos demasiado al cambio. Y el tema de los ovnis, por eso ustedes se preguntarán por qué ocurren tantas cosas en el planeta Tierra, por qué tanto, o sea, no salimos de una cosa y llega otra y llega otra. Es por eso mismo, porque la gente no quiere ver más allá de sus narices de que hay otros seres esperando que nosotros cambiemos, que nosotros evolucionemos para darnos la mano. No queremos, o sea, este planeta no quiere. Puede que sea poco a poco y que tengamos que sufrir el proceso, pero es un tema muy, muy complejo. Elon Musk, por ejemplo,
en algún momento hizo una afirmación: las pirámides fueron construidas por alienígenas y se le vino todo Egipto encima. Se le vino todo Egipto encima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no nos han dicho, pues Egipto, los que hemos estado en Egipto, que esas pirámides, ¿quién las construyó? ¿Quién las construyó? Si esas rocas eran de 20 a 80 toneladas y que venían a 1000 kilómetros en Asuán por lugares de tierra movediza, por pantanos, ¿cómo hicieron para traer esas rocas? Entonces, este señor pone como esa teoría. Ya los guías, estalla la revelación. Los guías lo habían anunciado. Entonces empieza con los UFO-Leaks, que es Assange y Snowden, esos grandes seres que revelan muchos documentos de la CIA, del Pentágono y muchas entidades militares del mundo. Por ello es que estos señores los han perseguido, los han encarcelado, y este señor Assange ha sufrido lo que ustedes quieran precisamente por divulgar estos documentos. Y no solo divulgar estos documentos, sino divulgar la corrupción a nivel mundial, divulgar que las guerras son orquestadas por Illuminatis, o sea, toda esta información, grabaciones, videos y demás. Las fuerzas militares de Chile, por ejemplo, aquí que personas de Chile, en 2016 desclasificaron todo el material referente al fenómeno OVNI. De igual manera lo hicieron Rusia y China en el 2016. Ahora, no han establecido una ley o un criterio de cómo los ciudadanos ir a pedir esa información, como lo hizo los Estados Unidos. Y ya en el 2016 Rusia insta a Estados Unidos a revelar los secretos del fenómeno OVNI. Por eso esa contrariedad. La contrariedad de Rusia y Estados Unidos no es un tema tanto comercial, sino un tema desde la ex Unión Soviética, porque como Rusia fue el primero que pisó la luna, Rusia tuvo la oportunidad de tener muchos documentos secretos, y Vladimir Putin es un tipo que tiene, como fue de la KGB, digamos de un organismo de inteligencia de Rusia, tiene muchos documentos. Entonces él es enemigo de la oscuridad total, aunque no lo hacen ver al contrario. En 2017 han desclasificado archivos OVNI en Estados Unidos e Inglaterra. En 2017 se crea por presión de congresistas y senadores en Estados Unidos la Ley de Libertad de Información. Desclasificaron más de 12 millones de documentos, secretos de la CIA, el Vaticano, y el Papa Francisco y sus astrónomos, asesores del Observatorio Astronómico Castel Gandolfo, han divulgado que la vida extraterrestre es una realidad y que tienen información privilegiada de los ovnis. ¿Por qué no la dan a conocer al mundo? Porque siempre todas estas entidades, incluyendo el Vaticano, son manipuladas por otros intereses que no sabemos. 2019, 2020, 2021 se habla frecuentemente de avistamientos OVNI e informes filtrados a la prensa por el Pentágono. Estos fueron los documentos que mostró en su momento la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos. O sea, por eso, a ver, ellos desclasificaron más de 12 millones de documentos, pero con estas tachas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Senado le tocó empezar de cero desde el año 2015. O sea, ya no, mejor dicho, volvamos a empezar la historia. Y todos esos 12 millones de documentos quedaron en archivo, porque no, la mayoría están tachados. Porque a nadie le interesaba en esa época descubrir esta información. Uno de los que quería descubrir esta información era John F. Kennedy, y por ello lo mataron. O sea, John F. Kennedy era propulsor de develar toda esta información, pero no alcanzó a develarlo. ¿Cómo se comunican en la actualidad los extraterrestres con el mundo? Pues responden mensajes de radio por medio de agroglifos. Y por ejemplo, como decía Sisto recientemente, cuando recién empezó el coronavirus, ellos colocaron la fórmula, o sea, el coronavirus y la fórmula del dióxido de cloro. Entonces yo creo que uno tiene que estar muy pendiente. O sea, los extraterrestres, como ellos no violan el libre albedrío de las personas, ellos tienen que comunicarse de esta manera.
o también comunicarse por medio de avistamientos, ¿sí? Con el objetivo de activar la conciencia colectiva de que no estamos solos en el universo. Se comunican a través de mensajes telepáticos con personas preparadas espiritual y mentalmente. Muchos de estos mensajes son directos a través de ideas y pensamientos. Se comunican a través de los sueños o en desdoblamientos astrales con la humanidad. Voy a hacer una acotación acá muy importante y es un tema muy insistente para muchas personas. Muchas personas dicen, bueno, que las naves bajen y nos contacten. Mira, ahorita es muy peligroso que una nave baje y aterrice. ¿Por qué? Porque muchos estados, como Estados Unidos, como Japón, como Rusia, como China, tienen protocolos para destruir esas naves. Entonces, lo que nos pasó en una ocasión en Cartagena. Cartagena hay una base naval muy cerca de allí y yo estaba en una playa vía Barranquilla, una playa solitaria, en una casa pues sola con mis hijos y mi esposa, y allí pasó una nave, pero a la par pasó un avión de combate, entonces la nave inmediatamente desapareció. Yo ese día dije, con razón, o sea, estas naves nos podrían en peligro en caso, ¿por qué? Porque los estados le tienen la guerra a estas naves, ¿sí? Le tienen la guerra. ¿Y hasta cuándo pasará eso? Hasta que nosotros, hasta que el mundo evolucione, hasta que estos gobernantes evolucionen a nivel espiritual. Ojalá que algún día eso pase. Pero las naves no nos van a arriesgar a nosotros. Por eso, Sisto lo ha dicho, el contacto es multidimensional. Y los desdoblamientos astrales o los sueños son una vía para contactarnos con ellos. Yo he sido testigo de viajes interdimensionales en naves y se siente como si fueran físicas y han sido corroboradas por el mismo Sisto. Una vez Sisto estaba físicamente en la Patagonia Argentina y yo pasé en una nave en astral y cuando yo le pregunté al siguiente día, Sisto, vi esto y esto, y él me dijo, sin yo decirle nada, tú estabas en esa nave que nosotros habíamos visto, pero yo yo no la ocupé físicamente, sino astralmente. Y uno siente igualito, siente la velocidad, siente el descenso, se siente todo, pero en esos desdoblamientos uno tiene que agarrarse a algo en la nave para poder aguantar el tiempo. Es decir, para que uno no se vuelva a la cama. Entonces tiene que pegarse de algo de la nave. Y esto lo voy a comentar en la segunda parte de la conferencia, cuando le dije, Miguel, me vuelvan a invitar, porque les voy a comentar todas estas experiencias que han sido muy interesantes. Se comunican en contacto directo con personas de diferentes partes del mundo que han sido llevadas y devueltas al planeta, que esa es la quinta columna. ¿Cuál es la quinta columna que nos han hablado los guías? Que están devolviendo gente ya preparada, que se han llevado de catástrofes, que se han llevado de guerras, que las han rescatado incluso de anteriores civilizaciones para que vengan a ayudar, a aportar algo en el planeta. Y por ejemplo, vemos casos como Assange, vemos casos como Greta Thunberg, ¿sí? Que son seres muy avanzados y que están logrando un cambio y están logrando algo en el planeta. Nos visitan en nuestro cuarto recámara. Ojo con esto. Esto es un tema que los guías iniciaron en el coronavirus. O sea, cuando estuvimos en pandemia, ellos empezaron a visitarnos a muchos de nosotros en los cuartos y las recámaras. ¿Cuál es el problema de estas visitas? Que uno se asusta mucho. Yo, por ejemplo, he tenido varias visitas, pero no deja de asustar. O sea, yo tengo que ser sincero y yo no dejo de asustarme porque esto es un tema o sea, el corazón empieza a palpitar a 1000 y la vibración de ellos es tan alta que uno se asusta. Uno se despierta a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, algo lo toca a uno en el pecho o en una mano y ahí está el guía. O sea, entonces uno lo alcanza a ver mientras abre los ojos. Ya cuando uno se asusta y abre todos los ojos, desaparece. Entonces, estas visitas están siendo muy frecuentes. Entonces, lo que yo he tratado de trabajar mucho es no darme el susto porque ellos necesitan, digamos, decirme algo o algún contacto, pero yo no he podido establecer un contacto
de este tipo con ellos. Bueno, ya está la segunda parte, contacto personal con extraterrestres continuará. Bueno, es darle las gracias a Ligia y a Miguel por esta gran misión. Yo creo que han sido parte fundamental desde que se abrieron, desde que pasó pues la pandemia, de tener activos los grupos, porque pues los guías nos prepararon para esta situación y yo creo que personas como Ligia y Miguel, Elía, Rengifo, muchas personas que han del Perú no dejaron bajar la vibración, o sea, empezaron a trabajar y a empezar a convocar personas de todo el mundo. Y yo creo que esto ha sido muy exitoso, Ligia y Miguel, y es algo pues que les quiero manifestar de corazón y gracias pues por la invitación. Mi querido Edison, muchas gracias. Te digo muchas gracias porque sabes que tú estás permitiendo que todavía, mira, o sea, crezca, se dimensione todo lo que realmente nos envuelve. Tú magníficamente estás apuntando, vamos a decir, con tiro seguro para que todos nosotros despertemos conciencia. Te agradecemos, Edison, por todo y admiramos la investigación que estás haciendo. La verdad, tenemos que continuar y me parece que debe haber una segunda parte, mi querido Edison. Sí, por supuesto. La pantalla, Edison, para que le hagan preguntas quien necesite preguntar o decir algo. ¿Alguien desea preguntarle algo a Edison? Encienda su micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta? Ligia. Sí, Jaime. Sí, solo agradecerle a Edison por esta exposición que nos hizo, que prácticamente nos ha actualizado en la cuestión de investigación que se está realizando a nivel internacional sobre este tema. Muchas gracias por toda esa información. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Alberto. Gracias, Buenas noches. Jaimito. Te escuchamos, Alberto. Un saludo muy especial desde Barranquilla. A todos y todas, un abrazo inmenso cargado de luz. Edison, qué gusto saludarte y qué gusto escucharte siempre. Querido, gracias. Gracias, La pregunta Alberto. que tengo es en relación a la posición del gobierno colombiano respecto a esto, que de pronto pues hicimos o hiciste un resumen de lo internacional y pues la pregunta va relacionada acá a lo local. Sabemos que ha habido mucha información que ha salido sobre ovnis aquí en Colombia, incluso reportada por la Fuerza Aérea y otras organizaciones en el país. Hay investigadores muy importantes también en el país, además de ti, que eres un gran referente para todos nosotros. Pero pues te quería preguntar eso, si de pronto acá las autoridades en Colombia en algún momento han hecho alguna publicación o alguna pronunciación oficial sobre el tema. Mira, te cuento, nosotros, por la naturaleza de mi trabajo, tengo la oportunidad de tener de pronto acercamiento con senadores y todo, con senadores pues de aquí de Colombia, y he tratado de tocar el tema, pero la polarización del país no permite que estos senadores divulguen la información, ni siquiera el presidente. Claro. El asesor de paz, por ejemplo, de Colombia es amigo de Chiquito mío, o sea, el asesor de paz, el comisionado de paz de Colombia. Pero le toqué en algún momento el tema y me dijo, Edison, yo te podría ayudar con el tema, con una cita con el presidente, pero dada la polarización nos van a poner en ridículo, porque a ellos les interesa más el tema político. Entonces, no hemos votado corriente con eso. Yo en su momento le pedí autorización a Sisto porque tenemos un compañero en Medellín que hace parte de los grupos de contacto, se lanzó al Congreso, es un médico muy reconocido en Medellín, y pues le pidió consejo a Sisto y Sisto le dijo, nosotros no queremos tener ninguna relación con política, pero le aconsejamos tener, pues asesorar desde afuera. Y eso es lo que hemos estado haciendo. A mí, cuando a Sisto pues lo invitaron al Senado, luego hubo unas invitaciones para compartir ciertos materiales que algunas personas teníamos digamos, muy raros, imágenes muy raras para que las pusieran en estudio allá.
Pero aquí en Colombia ha sido muy difícil entrar precisamente por la polarización. Es como hoy día entrar en Perú con esa polarización que hay con el presidente y todo, es muy difícil entrar a nivel gubernamental con estos temas, aun cuando la Fuerza Aérea tiene pues esto. Ahora, nosotros hemos hablado mucho con pilotos de aquí de Avianca y con pilotos de la Fuerza Aérea, de las fuerzas militares de acá. Ellos saben lo que está pasando, pero los jefes no les permiten hablar. Entonces, si en Estados Unidos se logró eso, fue porque los senadores, como Harry Reid, como Marco Rubio, tuvieron la fuerza suficiente, quizás la guía de arriba, para pelear filtraciones y publicarlas a la prensa. Mientras que aquí todavía la parte militar obedece mucho al estamento gubernamental. Entonces va a ser muy difícil que un militar o una persona de la fuerza divulgue una información sin que sea autorizada por el presidente o algo. Aquí en Colombia creo que estamos muy lejos de eso. Ahora, en algunas entrevistas que nos han hecho, porque por ejemplo, yo no salgo mucho en entrevistas porque manejo pues bajo perfil en el tema, pero siempre hemos invitado a Juan Pablo Marín, a Juan Camilo, para que estén saliendo al exterior y estén invitando a los periodistas para que los periodistas pregunten al gobierno, pero los periodistas no se atreven tampoco. Vale, Gracias. muchísimas gracias por la respuesta, Edison. Gracias también por la pregunta, Fabián, porque con las preguntas también recibimos muy buenas respuestas. Y muy sabia la pregunta a Sixto Edison, porque ¿por qué se ha mantenido, está el contacto vigente y el antenaje a nivel mundial en la misión Rama, en el grupo de contacto Rama? Porque hemos estado ahí atentos a no, ¿sí me entiende? No conectarlo con la política y con otras fuentes que no tienen que ver con la espiritualidad, y esto se lo debemos mucho a Sisto, que con tanta sabiduría no nos aconseja, él nos da opiniones, sugerencias, y uno decide qué hace, pero me parece muy sabio, sobre todo porque tienes una responsabilidad muy grande en Colombia de orientar a las nuevas generaciones que están llegando. Gracias, Edison, por toda tu labor. Gracias, Ligia. Gracias. Hay un amigo, Alberto, que quiere preguntar algo, decir algo. Enciende tu audio, Alberto. Muchas gracias, Ligia. Muchas gracias, Miguel. Saludos desde acá de Medellín. Yo quiero, más allá de hacer preguntas, es primeramente sí darle una felicitación muy especial a Edison. Gracias, mi querido. Qué conferencia tan espectacular, porque nosotros estamos en un tiempo que tenemos que saber aprovechar. Si los guías ya nos han comunicado permanentemente de la importancia de esta gran oleada de información que se va a dar, nosotros tenemos que saber muy claro de qué parte estamos. Porque nosotros que, por ejemplo, nos manejamos en unas esferas hay veces de poder, hay veces de dominio en las sociedades, nosotros tenemos que saber muy bien el tema actual de estos fenómenos, porque nosotros ya tenemos clara. Nosotros es muy fácil hablar de lo que se hace en los encuentros que se hacen ya con los grupos ya de tantos años. Para nosotros ya eso está muy claro. Nosotros tenemos que llegar a esas otras esferas de la sociedad para poder comunicar con esas cifras tan actualizadas y tan reales, en donde la gente sepa y entienda de que esto ya no es un tema de burla, que esto ya no es un tema que primero se trataba como algo que fuera de base. A mí me parece muy interesante estar actualizados de estos temas, porque si en Estados Unidos, Rusia, China ya se manejan unos temas tan amplios, se hablan de otras razas, se hablan de protocolos, se hablan ya, por ejemplo, de unas exploraciones galácticas y unos programas galácticos que ya hay en la galaxia de estos países, de estas potencias, es porque ellos saben que esto ya se les va a venir encima, ya, o sea, ya esto ya no es manera de manejarlo. Hemos sabido siempre de que a una fuerza buena se le maneja otra con la misma intensidad,
Así es. con la misma fuerza, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener muy claro para empezar ya con esta actualidad, empezar a tratar el tema, no desde nuestras experiencias propias, porque muchas veces uno hay veces habla y la gente dice, no, es que eso es una afición. Uno hay veces ya ve las naves. Yo en San Cristóbal hace muy poco vi una nave a no más de 200 metros y yo una vez estando en mi oficina me aparece un link y de un programa internacional sacan esto, que yo no sé de dónde se ha filtrado ese video, diciendo, miran una nave en Medellín a muy poca altura. Y yo recuerdo que yo la vi, yo quedé tan anonadado que no hice video nada porque me asombré mucho. Y a los días me revuelve y me recalca ese mismo acontecimiento que viví, pero ya desde un programa que lo hace Maussan TV, diciendo que en Medellín permanentemente se ven naves. Yo he visto demasiadas naves aquí en Medellín, permanentemente las veo. Yo ya tengo muy claro eso. Lo que tenemos es que saber con esta actualidad de estos temas, de estos países, que ya si ustedes van a cualquier, por ejemplo, ya Netflix tiene un documental supremamente asombroso de lo que está pasando con este fenómeno, que hasta ya el nombre le cambian, es porque verdaderamente esto ya no hay que darle vuelta atrás. Siempre la humanidad va a estar ligada a que estos grandes acontecimientos y esta información siempre se quiera desaparecer o se quiera decir, bueno, damos esta atención a este otro lado para desenfocarlo, porque es muy fácil desenfocarnos, desde el miedo, por ejemplo, para no poder seguir irrayando, para perder esperanzas, como mucha gente le pasa. Mucha gente le pasa que, no, es que yo ya no creo que ya nos ayuden, que yo no creo que ya, y nos desenfocamos totalmente. El plan de nosotros, que es seguir irrayando, es seguir llamando la atención a que es que esto no es un juego y que verdaderamente esto más real no puede ser. Yo le agradezco mucho a Edison porque verdaderamente con tu conferencia reafirmo de que si eso ya está en la agenda mundial, porque yo he estado en Canadá y yo he visto ciudadanos de otras partes del mundo hablando abiertamente del tema y hablando de esos encuentros que se han hecho. ¿Por qué razón no seguir hablando esto con nuestra gente del común? Nosotros a veces nos desenvolvemos en una sociedad tanto local como internacional y las agendas siempre son diferentes porque nosotros aquí estamos prácticamente transversados y programados a no creer en muchas cosas porque fuimos programados para ver otras diferencias de pensamiento. Pues cuando uno sale y se da cuenta que uno ya habla con otras personas de Australia, de cualquier parte del mundo, de Tailandia, donde uno ha estado, y le dicen a uno, no, es que esto es real, yo los he visto, sí que hemos ido a cuevas en Vietnam, hemos visto muchas cosas supremamente maravillosas, para uno ya está muy claro. Pero con esos datos que hizo en ese momento dio, para mí es espectacular, que más actualizado no se puede estar de tema. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias, Edison, por darnos información. Alberto, muchas gracias, hombre. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar a Isabel Párraga. Buenas noches, hermanitos. Gracias, Edison, por tu ponencia. Me recuerdo de ti, de la Asamblea Nacional que tuvimos en Achapa, allá el 2016, en Huancayo. Bueno, toda una experiencia maravillosa que tuviste. Y yo estaba a tu lado en ese momento que recibiste mucha energía, en ese momento tan fuerte que hubo. Y me alegra mucho que, bueno, has crecido bastante en cuanto al espiritualmente y también en cuanto a tu conocimiento, ¿no? Científico, me agrada muchísimo. Hay mucha preocupación, escucho de los hermanos en cuanto a que se va a dar la situación de las naves, de que ya llegan. Esto ya es un plan que ya se tiene que cumplir, ¿no? Sixto en la última comunicación, las últimas comunicaciones de Diana, de Ligia, del hermano Sisto, entonces ya están diciendo que todas estas cosas ya se están dando. Esta información va a salir a la luz y tenemos que confiar. Esto se va a dar, sí o sí, ¿no? Los gobiernos, como dice, el lado oscuro está trabajando, pero nosotros también no estamos sin hacer nada. Estamos trabajando semana a semana, gracias a Miguel, a Ligia. Como dicen ellos, nos hemos internacionalizado.
Es un grupo unido que estamos haciendo nuestro trabajo a nivel del planeta, ¿no? Entonces, no tengamos de repente angustia ni temor a lo que pueda pasar, porque nosotros estamos trabajando, estamos en la luz, ¿no? Y si se van a dar los acontecimientos, pues seguiremos haciéndolo. Esa es nuestra parte, como repetimos siempre. Vamos a hacer cada uno nuestra parte y qué mejor hacerlo en grupo. En grupo es más fuerte la energía, es más fuerte la irradiación. Entonces, sigamos trabajando en ese sentido y bueno, las cosas se van a dar tal como está planeado. Gracias por tu participación nuevamente. Gracias. Vamos a escuchar a Rosario Valverde y ya luego Miguel cierra la reunión. Rosario. Muchísimas gracias. Bueno, independientemente de una felicitación desde mi corazón para Ligia y Miguel por esta organización constante, por este amor, por este unirnos. Edison, extraordinaria tu disertación, pero yo empezaría un poquito antes. La irradiación que hiciste tan maravillosa y puntual y tan necesaria, espero que todos la sigamos haciendo constantemente. Sabemos el juego que hay y ahorita el distractor es la guerra o la posible guerra, como bien decías, como bien apuntabas. El coronavirus ya está pasando un poquito de moda, bueno, hay que tomar las dos cosas que siempre se manejan, o epidemias o armamentismo, en fin, seguir irradiando todo el tiempo nosotros hacia esta situación y a todo lo que ya sabemos. La verdad, tu disertación extraordinaria fue un resumen tan puntual, tan claro, que cuando tengamos el video creo que valdrá la pena circularlo porque ya es el momento de no detenernos, de no temer, de difundirlo ampliamente ante quienes sean y ya, sin más miramiento. Y hay algo que comentaba ahorita la compañera Isabel, que de los temores de que si se van a dar las cosas, si está la ayuda, si no está la ayuda. Hace 2-3 días en el taller con Sixto, cada quien recibimos alguna información que nos vino el saco en un momento dado o que era necesario para todos. Y una de las cosas que a mí me dijeron con mucha claridad es que no creara yo expectativas, que yo ya sabía lo que tenía que hacer, que no me desenfocara, digamos, en pocas palabras. Entonces yo sé que cuando nos dicen las cosas no es solo individual la comunicación, sino de alguna manera es para quienes estemos fuera de o con el temor a, y yo creo que es eso. Nuestro trabajo es ese, no desenfocarnos, no cejar en el empeño y no crear expectativas. El resultado que se va a dar, se dará y punto. Simplemente no estemos pensando, ya medité 3 días y no veo claro. No, no, no. Sin temor, con la confianza, con la convicción, pero más que nada con el profundo amor por el que nos unimos y estamos aquí. Felicidades, Edison. Extraordinaria. Gracias. Extraordinaria, gracias. Edison, tenemos que agradecerle a Isabel por hacernos recordar. Claro que sí, mira, tú, por ejemplo, no te vas a olvidar del encuentro mundial allá en Achapa, ¿no? En Achapa. Hermanos, Edison es nuestro hermano que tuvo el contacto físico allá en Achapa. Y Isabel la dijo bien clarísimo. Ese crecimiento se ve, lo palpamos, Edison. Entonces hay que continuar por esa senda que te marcaron a ti cuando tú retornaste del contacto físico, nos transmitiste lo que en la irradiación lo has hecho. Eso fue muy bello, Edison, la verdad. Te agradecemos desde el fondo de nuestro corazón por todo. Que mira tus desvelos se vean coronados para que lo tuyo vaya creciendo mucho más. Acuérdate que cuando, por ejemplo, hablamos del hermano Sixto y hablamos de su contacto físico, por supuesto que el primer contacto del hermano Sixto fue y es verdadero, porque al árbol se le conoce por su fruto. Y a Edison lo estamos conociendo porque el árbol se está haciendo frondoso, Edison. Sigue para adelante. Te queremos mucho aquí en Lima, en esta casita tuya. Saludos. Gracias a Tatiana. Ojalá que Tatiana cumpla el deseo de estar aquí en casita con nosotros.
Y me parece que eso, el Padre Dios va a permitir que así sea. Así será, así será. Yadira quería decir algo. Yadira. Sí, pues Yadira, faltaba. Sí, la verdad sí. Quería felicitar a Edison por la charla, pues no tenía el gusto de conocerlo porque es de Colombia, pues no siempre hablaban de él, porque la verdad no lo había llegado a ver, y excelente charla, mucho conocimiento, todo muy bien fundamentado. Y quería preguntarle, la verdad siempre he sentido cierta inclinación, cierta curiosidad con las ruinas de San Agustín, entonces, de San Agustín en el Huila. Entonces, no sé si de pronto, porque siempre las imágenes dicen que han sido asemejadas con extraterrestres, entonces no sé qué conocimiento tiene de eso. Incluso mi mamá nació allá, en San Agustín, y siempre he tenido como esa cosa como de ir a conocer allá, como si me llamara. A ver, San Agustín y Desierto de la Tatacoa quedan muy cerca. Y toda esa zona es caliente, totalmente caliente para el fenómeno ovni. Y seguramente estos estos ancestrales que fueron los que vieron allí en San Agustín, tuvieron contacto con seres del espacio. O sea, los guías los guiaron también a ellos. Es una cultura muy antigua. Se deja ver que en algunas estatuas ellos miran hacia arriba, y también hay unos jeroglíficos, petroglifos que hablan dan cuenta de eso, pero en San Agustín y luego el desierto de la Tatacoa, que quedan relativamente cercanos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, Edison, gracias a querido todos. Edison y Tatiana, un abrazo Gracias fuerte a y todos. abrazo para todos. Gracias, Edison, excelente. Cuídense. Muchas gracias. Araceli, un abrazo fuerte. Buenas noches. Vilma, un abrazo fuerte. Miguel, gracias para todos. Como dicen en Colombia, qué rico es estar con ustedes. Parcerito, Miguel. Un abrazo fuerte. Parceritos y parceritas. Un abrazo.